Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 461. Brunilda la Llorona. En medio de la euforia por la resurrección de la Valquiria, Brunilda se sintió invadida por emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro mientras abrazaba a sus hermanas recién restauradas. El vínculo entre ellas era inquebrantable, forjado a través de innumerables batallas y camaradería compartida. Sin embargo, en medio del alegre caos, una voz familiar resonó, ordenando a la Valquiria resucitada: «Abran paso. Abran paso». Brunilda alzó la vista y abrió mucho los ojos, llenos de lágrimas, al ver la imponente figura que se dirigía hacia ella. Era Lady Astrid, la líder de las Valquirias, su maestra y lo más parecido a una madre que tenía. Lady Astrid, la formidable líder de las Valquirias, era una presencia imponente en todos los sentidos. De pie, alta y orgullosa, poseía un porte majestuoso que exigía respeto. Su larga cabellera dorada caía en cascada sobre su espalda en una gruesa trenza, símbolo de su fuerza y tradición. Aunque tenía una figura esbelta y elegante, era inconfundible la fuerza subyacente que se escondía bajo su armadura asgardiana. Sus músculos, aunque no voluminosos, estaban tonificados y bien definidos, testimonio del riguroso entrenamiento que había recibido a lo largo de su vida. La belleza de Astrid era innegable. Sus rasgos eran impactantes y cautivadores. Sus penetrantes ojos azules reflejaban una sabiduría que evocaba innumerables batallas y experiencias. Eran ojos que podían mandar y consolar a la vez, un reflejo de ella como líder y figura materna para sus compañeras valquirias. Vestida con su armadura asgardiana, lucía con orgullo los símbolos de su herencia guerrera. Una espada colgaba de su cadera, símbolo de su destreza en combate y su inquebrantable dedicación a sus hermanas. Pero más allá de su formidable apariencia, Astrid poseía un alma profunda y bondadosa. Su seriedad y autoridad como líder se veían atenuadas por un genuino amor y preocupación por todas las valquirias bajo su mando. Sin embargo, su afecto más profundo estaba reservado para Brunilda, a quien había acogido bajo su protección como una especie de hija. Con Brunilda, su semblante severo se suavizó hasta convertirse en una presencia cálida y protectora, mostrando la profundidad de su amor y cuidado. La confusión se reflejaba en el rostro de Lady Astrid mientras observaba la escena, intentando comprender el inexplicable giro de los acontecimientos. El último recuerdo que conservaba era el de haberse sacrificado junto a sus hermanas para salvar a Brunilda y Asgard de la ira de Hela. Sin embargo, allí estaba, sana y salva, rodeada de valquirias vivas y palpitantes. Al acercarse Lady Astrid, las emociones de Brunilda llegaron a su límite. Gritó con todas sus fuerzas. Su voz era una mezcla de oscuras emociones que había estado reprimiendo durante mucho tiempo. «Señora Astrid. No lo siento mucho, por favor, no me odies, lamento haberte dejado morir, no debí haberte dejado, lo siento», lloró como un bebé mientras se aferraba a la pierna de Astrid, suplicando perdón una y otra vez. Hela, aún en su forma infantil, puso los ojos en blanco ante el arrebato emocional de Brunilda. No pudo evitar pensar: ¿no debería ser yo la bebé aquí? La expresión severa de Lady Astrid se suavizó al mirar a Brunilda, quien se aferraba a su pierna como a un salvavidas. Se arrodilló y la envolvió en un cálido y reconfortante abrazo, como una madre que consuela a su hijo. Su voz era tranquilizadora, llena de comprensión y perdón. «Brunilda, querida, no tienes nada de qué disculparte. Hicimos lo que teníamos que hacer para protegerte». Aunque no tenía ni idea de cómo seguía viva, esas preguntas podían esperar hasta que Brunilda estuviera bien. Y obviamente no lo estaba. Al ver esto, todas las valquirias, incluida Astrid, pensaron: «No pensé que se tomaría tan mal nuestras muertes». Los sollozos de Brunilda se fueron calmando poco a poco gracias a la confianza de su amado líder. El peso de años de culpa y dolor pareció aliviarse poco a poco de sus hombros mientras se dejaba consolar. Se sentía segura y amada, una sensación que anhelaba desde el día en que creyó haber perdido a sus hermanas.
Mientras Brunilda empezaba a calmarse, Lady Astrid le explicó lo que realmente había sucedido aquel fatídico día. No nos abandonaste, Brunilda. Te enviamos lejos porque eras la más joven de nosotras y no podíamos soportar verte caer en batalla. No fue tu culpa, y nunca te culpamos. Al escuchar esas palabras de Lady Astrid, Brunilda finalmente dejó atrás parte de su culpa y miedo. Sintió una sensación de cierre que jamás creyó posible. Con un suspiro de alivio, se abrazó a Lady Astrid, y su temblor finalmente dio paso a un sueño tranquilo. Frigga, que había estado observando el emotivo reencuentro desde la distancia, se acercó a la dormida Brunilda con una suave sonrisa. Se arrodilló junto a ellas y le dijo a Lady Astrid: lleva días de guardia junto a tus restos sin dormir, esperando este momento. Necesita este descanso más que nadie. Lady Astrid asintió agradecida, sin apartar la mirada del rostro sereno de Brunilda. Gracias por cuidarla y traernos de vuelta. Tenemos una gran deuda contigo. Inclinó la cabeza, pensando que había sido Frigga quien los había traído de vuelta. Frigga negó con la cabeza con humildad. No fui yo quien te trajo de vuelta, y me avergüenza decir que tampoco cuidé de Brunilda. Señaló a Peter, que estaba cerca con su distintivo traje de araña. Fue él. Las valquirias, incluyendo a Lady Astrid, dirigieron su atención a Peter, con la curiosidad patente en sus expresiones. No pudieron evitar preguntarse quién había orquestado su resurrección. Peter les hizo su saludo habitual. Hola, soy Spider-Man. Y lo hice por Brunilda. Sin ella, no me habría molestado en resucitar a gente que no conozco de hace miles de años. Así que, si quieren recompensar a alguien, diríjanse a ella. Las valquirias intercambiaron miradas, su asombro al ser devueltas a la vida después de miles de años era evidente. Comprendieron la inmensa carga que Brunilda había estado soportando y la culpa que, sin saberlo, le habían impuesto. Pero también comprendieron que sus antiguas vidas habían sido completamente desplazadas, y que, muy probablemente, muchos de sus familiares habían seguido adelante o habían muerto. Lady Astrid dio un paso al frente con una expresión de solemne gratitud. De cualquier manera, gracias por esta segunda oportunidad. Tenemos una deuda de vida contigo por lo que has hecho. Peter desestimó su gratitud con un gesto. No hace falta. Solo cuiden de Brunilda, los necesita. Seguro que ya se han dado cuenta. Mientras las valquirias asentían, la mirada colectiva se posó en Brunilda, que dormía plácidamente en brazos de Lady Astrid. Estaban decididas a estar ahí para ella, a ayudarla a desterrar la culpa de superviviente que la había atormentado durante tanto tiempo. Se les había dado una segunda oportunidad en la vida y la aprovecharían al máximo, empezando por apoyar a su querida hermana en su momento de necesidad. Mientras las valquirias compartían un emotivo reencuentro, en un rincón remoto del universo, a bordo de una nave Chitauri, Thanos, el titán loco, yacía en una cama de hospital de alta tecnología, que periódicamente le escaneaba las constantes vitales. Gracias a su trato con Galactus, quien se había marchado tras extraer el veneno que Peter había administrado astutamente en su último encuentro, el titán loco se recuperaba lentamente. Su tez, antes pálida, estaba recuperando su color, y su inmensa fuerza regresaba gradualmente. Sin embargo, mientras sanaba, Thanos no pudo escapar de la ira hirviente y el odio ardiente que lo consumían. Sus pensamientos estaban fijos en Spider-Man, quien había frustrado repetidamente sus grandes ambiciones y se había atrevido a engañarlo con veneno. El solo pensamiento del trepamuros le provocó un escalofrío de rabia en su cuerpo revitalizado. Pero eso no era todo, ahora le debía de Galactus las gemas del infinito. Una vez que terminara de usarlas, claro. Por suerte, ya no las necesitaba mucho después, así que no fue un precio muy alto. Mientras yacía allí, Thanos imaginó el día en que recuperaría la salud, cuando tendría la fuerza para aplastar a sus enemigos, especialmente a Spider-Man, sin restricciones. La Tierra, el preciado planeta natal del trepamuros, se derrumbaría bajo el peso de su venganza. Al principio, solo quería exterminar a la población del planeta, como suele hacer, pero ya no. Todos morirían y obligaría a Spider-Man a presenciar la muerte de su hogar y la de sus seres queridos. En medio de su imaginación vengativa, la puerta de la cámara de Thanos se abrió de golpe y Ebony Maw entró apresuradamente, con su túnica ondeando al inclinarse en una profunda reverencia ante Thanos. Padre, comenzó Maw con reverencia, traigo noticias urgentes. Thanos, con los ojos entrecerrados por la curiosidad, le hizo un gesto a Maw para que hablara.
Mau siempre había sido un hijo enigmático y leal, su intelecto dotado solo era comparable a su lealtad a Thanos. Nuestros sensores han detectado una oleada masiva de energía universal que emana de Asgard, informó Mau, con una mezcla de codicia y temor en su voz. Es como si hubiera al menos 2 gemas del infinito presentes. Thanos se sumió en un silencio contemplativo por un momento, con la mente acelerada. Asgard, el reino gobernado por Odín y hogar de los poderosos asgardianos, era una fuerza formidable. Incluso en su apogeo, había actuado con cautela al enfrentarse al padre de todo y a su reino. No podemos enfrentarnos a Asgard en mi estado actual, declaró finalmente Thanos, con un gruñido bajo y retumbante. Tendremos que esperar a que esté completamente curado para enfrentar a Odín. Mau asintió, comprensivo, al darse cuenta de que un enfrentamiento con Asgard en su estado actual sería imprudente. Después de todo, el reino había sido un formidable adversario para Thanos en el pasado. Pronto traeré tu medicina, padre, respondió Mau, con una lealtad inquebrantable en la mirada. Sabía que la recuperación de Thanos era fundamental para sus futuros proyectos. Mientras Mau salía de la cámara, Thanos se recostó en su cama de hospital, con la mirada fija en su mano, donde sostenía una piedra amarilla brillante entre sus grandes dedos. Esperaría el momento oportuno, reuniría fuerzas y, cuando llegara el momento oportuno, descendería sobre la tierra con una furia implacable. Y Asgard sería el siguiente. Capítulo 462. Asentamiento Valquiria. Un día después del renacimiento de sus hermanas, Brunilda se presentó ante la Valquiria, con el corazón apesadumbrado por el peso de su petición. Sus ojos se encontraron con los de sus hermanas, cada una con la marca de guerreras que habían librado batallas inimaginables. Eran su familia, sus camaradas, su todo. Sé que a muchos de ustedes no les gustará esto, comenzó Brunilda con voz firme a pesar de las emociones que amenazaban con abrumarla. Pero me gustaría que todos regresaran conmigo a Midgard. Murmullos y susurros se extendieron entre las valquirias, una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Abandonar el reino que las había acogido durante miles de años era una decisión de gran envergadura. Pero Brunilda continuó, con una determinación inquebrantable. Ya moriste por este lugar una vez, así que no podríamos olvidarlo y empezar de nuevo. Podemos encontrar un nuevo propósito en la tierra. Podemos vivir libremente, tomar nuestras propias decisiones y apoyarnos mutuamente como siempre lo hemos hecho. Observando a su alrededor, continuó. No sé tú, pero yo ya no soporto estar en Asgard. Y, sinceramente, estoy deseando irme. Sin mencionar que Hela está aquí, pero Brunilda no lo mencionó hasta que salieron de Asgard y se alejaron de Odín. Después de todo, el padre de todo está haciendo todo lo posible por ocultar los orígenes de su nueva hija. Y por mucho que le encantaría arruinar sus planes, sabía que probablemente no era buena idea. Entre las valquirias, surgieron voces disidentes. Las leales que se aferraban a su deber y las que no soportaban la idea de abandonar sus hogares expresaron sus preocupaciones. Su vacilación era palpable, y Brunilda sabía que convencerlas no sería fácil. Sin embargo, justo cuando la determinación de Brunilda comenzaba a flaquear, una voz sorprendente irrumpió en el tumulto. Era Odín, el padre de todos, gobernante de Asgard, figura de inmensa autoridad y sabiduría. Levantó la mano y la sala quedó en silencio. Creo que deberían irse con Brunilda, declaró Odín, con la voz cargada de sabiduría eterna. A su lado estaba Frigga, la reina de Asgard, con la mirada llena de calidez maternal. Como ciudadanos asgardianos, no están solos atados a este reino. El Bifrost puede llevarlos a cualquier reino y pueden regresar cuando quieran. Simplemente llamen a Heimdall y él los transportará. La decisión es suya. Las valquirias intercambiaron miradas desconcertadas, incapaces de comprender por qué el padre de todo, quien había gobernado con mano de hierro durante eones, apoyaba la súplica de Brunilda. Fue Frigga quien les sonrió con dulzura, con los ojos llenos de comprensión. Siempre había sido el corazón compasivo y bondadoso de Asgard. Brunilda comprendió al instante lo que ocurría. Frigga debió convencerlo de esto y claro que tenía razón, pero Odín no estaba tan reticente como ella creía. Al fin y al cabo, Asgard tiene una alianza muy estrecha con la Tierra gracias a su conexión con Peter y los Vengadores, así que enviar a la Valquiria allí no es necesariamente una mala idea, ni perjudicará a Asgard ni a su gente. De hecho, podría fortalecer su relación, algo que Odín estaba más que feliz de hacer tras presenciar el uso de las gemas del infinito por parte de Peter. Al final, Odín decidió fortalecer su conexión con Peter, una fuerza poderosa que podría ayudar a proteger Asgard durante milenios.
Con el apoyo del ex-rey y la ex-reina, la súplica de Brunilda empezó a encontrar eco entre sus hermanas. Comprender que podían abandonar Asgard y regresar a él a voluntad fue una revelación. Quienes tenían familiares vivos podían visitarlos, y quienes tenían otros planes podían explorar libremente los 9 reinos. Lenta pero segura, las valquirias tomaron una decisión. Eligieron seguir a Brunilda a la Tierra para embarcarse juntas en un nuevo viaje. Algunas sonreían emocionadas, ansiosas por explorar un mundo que conocían poco, mientras que otras tenían la incertidumbre en la mirada, inseguras de lo que les aguardaba. Sobre todo porque sus últimos recuerdos de la Tierra databan de hace miles de años, cuando el planeta estaba extremadamente subdesarrollado. Mientras partían de Asgard con la ayuda de Peter, atravesando sus portales uno a uno, Brunilda no pudo evitar sentir una profunda gratitud e incredulidad. No esperaba que todas sus hermanas estuvieran de acuerdo. Pensaba que al menos la mitad se quedaría en Asgard, pero todas se marchaban con ella. Pero todo lo hicieron por Brunilda, la pequeña valquiria que las había llorado durante miles de años. Al cruzar los portales de Peter, las valquirias se encontraron en un vasto campo de hierba. La transición de la grandeza de Asgard a la simplicidad de la Tierra fue abrupta. Intercambiaron miradas curiosas. Sus cuerpos, ataviados con armaduras, brillaban a la luz del sol. Peter estaba al frente, su traje arácnido contrastaba marcadamente con la presencia etérea de la valquiria. Miró a su alrededor, entrecerrando los ojos mientras evaluaba la situación. Llevarlos a todos a la Torre de los Vengadores no era una opción viable. Lamentablemente, no prepararon suficientes apartamentos para casi 1000 valquirias. No cabemos todos en la torre, le explicó Peter a Brunilda. Necesitaríamos usar el auditorio, pero no sé si está disponible ahora mismo. Así que empecemos por aquí y ya veremos qué pasa. Con cientos de valquirias en la Tierra, los portales se cerraron uno a uno. Las valquirias miraron a su alrededor, inseguras de sus próximos pasos. Sin embargo, Jessica Jones brilló por su ausencia a su regreso a la Tierra. Había decidido quedarse en Asgard un poco más, atesorando el tiempo que pasó con Loki, el embaucador que, de alguna manera, le había robado el corazón. Mientras la valquiria miraba a su alrededor, sin saber qué hacer, Peter se volvió hacia Brunilda. Hazles compañía un rato. Necesito hablar con Astrid. Asintiendo en señal de comprensión, Brunilda se dirigió hacia sus hermanas, con el recuerdo aún fresco y lleno de emoción. Las había extrañado mucho, y ahora tenían la oportunidad de comenzar de nuevo en la Tierra. Peter se acercó a Astrid, quien permanecía de pie con un aire de autoridad y gracia. Ella lo miró con curiosidad, esperando su guía. Después de todo, este es su mundo, así que esperaba que les diera alguna información para empezar. Quizás un mapa para saber a dónde ir. Hablemos de nuestras opciones, sugirió Peter, haciendo un gesto con la mano para conjurar un portal que condujera a su oficina. Astrid lo siguió, con los ojos abiertos de par en par al contemplar la impresionante vista del horizonte de Nueva York a través de los ventanales. La ciudad era moderna y elegante, un marcado contraste con las chozas y la sencillez de la vida midgardiana que Astrid recordaba. Tomó asiento por invitación de Peter, sin dejar de mirar hacia las ventanas de vez en cuando. Peter se recostó en su silla, tamborileando con los dedos, pensativo. Tenemos 3 opciones principales, Astrid. Primero, la valquiria puede integrarse en la sociedad terrestre. Los Vengadores organizarían y financiarían su integración hasta que sean autosuficientes. Esto incluye casas, ropa, comida y, lo más importante, identidades. Podemos proporcionarles identificaciones, pasaportes, certificados de nacimiento y demás. Astrid consideró esta opción con detenimiento, sorprendida de que él les fuera de tanta ayuda. Para empezar, solo quería un mapa y un poco de información. Esto superaba con creces lo que jamás podría haber pedido. Segundo, continuó Peter, podemos encontrar un terreno aislado y establecer un asentamiento asgardiano en la Tierra, o incluso una aldea valquiria independiente de Asgard. De esta manera, podrán conservar sus tradiciones mientras se adaptan al entorno terrestre. La mirada de Astrid se desvió hacia la ciudad que se extendía tras la ventana. Preferiría que estuviera cerca de la civilización, dijo después de un momento. Así, podremos integrarnos si así lo deseamos en el futuro. Peter asintió. Puedo encargarme de eso. Y tercero, concluyó Peter, puedo hacerme a un lado y dejar que las valquirias se las arreglen solas, con la guía de Brunilda, por supuesto.
Después de todo, lleva suficiente tiempo en la Tierra como para saber cómo funcionan las cosas. Solo quiero que sepan que, independientemente de su elección, les proporcionaremos identificaciones y documentación. Vivir en la era moderna sin identificación sería un desafío innecesario. Astrid consideró sus palabras con atención, pensando en el mejor camino para sus hermanas. Creo que la segunda opción es la más adecuada para nosotras. Por favor, arreglen el terreno. Peter sonrió, aliviado de que hubieran tomado una decisión tan rápida. Mañana tendré un terreno comprado, así que tendrán que pasar la noche acampando hasta entonces. Puedo ayudar a construir algunas casas mañana, cuando se adquiera el terreno. No, ya has hecho suficiente. Astrid negó con la cabeza, sintiéndose realmente en deuda con él. Gracias, pero no podemos pedir más. No estaría bien. Podemos construir nuestras propias casas. Algunos hemos estudiado magia, así que no tardaremos mucho en terminarla. Está bien, Peter se encogió de hombros mientras agitaba la mano y abría un portal para ella. Adelante, explícale a la Valquiria. Yo empezaré con todo. Al entrar, Peter se quedó solo en su oficina. La decisión estaba tomada y la Valquiria se había unido oficialmente a la Tierra. Ahora solo necesito convencerlos de que se unan a los Vengadores y el sol proyectaba sus rayos dorados sobre el terreno aislado que Peter había adquirido en el norte del estado de Nueva York. La semana pasada había sido un torbellino de actividad, ya que las Valquirias, con su inquebrantable determinación, transformaron el árido paisaje en una aldea en ciernes, una mezcla de estética asgardiana y comodidades modernas. Al llegar al asentamiento, Peter se maravilló del progreso que habían logrado en tan poco tiempo. Las casas, construidas al estilo tradicional asgardiano, aún se estaban terminando, pero era evidente que las Valquirias se adaptaban rápidamente a su nuevo entorno. Incluso los senderos estaban siendo pavimentados junto con farolas y bancos. Buscando a Astrid, la encontró en una de las casas más grandes, cuya arquitectura recordaba a los salones de Asgard. Estaba de pie ante una mesa llena de planos y planos. Como era la líder, naturalmente la pusieron a cargo del asentamiento. Hola, Astrid, la saludó Peter, saludándola con la mano al acercarse. He traído los documentos que necesitas. El terreno es oficialmente tuyo. Astrid dirigió su atención a Peter, con una sonrisa genuina adornando sus majestuosos rasgos. Aceptó los documentos, observándolos brevemente antes de asentir en señal de agradecimiento. Gracias, le recompensaremos su amabilidad en el futuro, lo juro. Peter asintió. Es lo mínimo que podemos hacer para darte la bienvenida a la Tierra. Los ojos de Astrid brillaron de gratitud al dejar los documentos a un lado. Su generosidad no ha pasado desapercibida. Con ese asunto resuelto, Peter desvió la conversación hacia otro tema que le preocupaba. Astrid, hay algo más que me gustaría discutir contigo. Los Vengadores te invitan a ti y a la Valquiria a unirse a nuestras filas. Los labios de Astrid se curvaron en una sonrisa cómplice. Estaba esperando a que finalmente me lo pidieras, admitió con un tono lleno de confianza. Brunhilde ya nos habló de los beneficios de unirse a su organización, sobre todo considerando la considerable remuneración. Peter rió entre dientes, recordando agradecer a Brunhilde por la ayuda. Sí, las ventajas económicas son sin duda una de ellas. Pero más allá de eso, creo que este sería el mejor reclutamiento que hemos tenido. Hulk y Abominación ciertamente fueron buenas adquisiciones para los Vengadores, pero casi 1000 guerreros asgardianos, cada uno con superfuerza y habilidades perfeccionadas durante cientos o incluso miles de años, fueron mucho más atractivos para Peter. Astrid asintió. En efecto, somos guerreros de corazón, y esta parece una oportunidad que no deberíamos desaprovechar. Además, vivir como un Vengador es mucho mejor que trabajar en un trabajo normal en la Tierra. Peter no pudo evitar estar de acuerdo. Después de todo, ¿qué se supone que hagan? ¿Conseguir trabajos normales? No, eran valquirias, que se pasaron la vida entrenando para ser guerreras, así que eso es lo que serían. Con la decisión tomada, Peter le tendió la mano a Astrid, sellando su nueva alianza. Bienvenida a los Vengadores, Astrid. Estamos encantados de tenerte a ti y a la Valquiria a bordo. Al estrecharse la mano, una sensación de unidad y esperanza llenó la sala. Las Valquirias habían encontrado un nuevo hogar en la Tierra, y su viaje como Vengadores había comenzado oficialmente. Capítulo 463.
Gemelos Maximoff. Tras instalar a las Valquirias en sus nuevos hogares y reclutarlas oficialmente para los Vengadores, Peter disfrutó de la oportunidad de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Había estado lejos de ellos durante casi 2 semanas, y ver a MJ, Lily, May, Grace e incluso la brillante cabeza calva del anciano le llenó el corazón de consuelo. Cenaron juntos, compartiendo anécdotas de sus días separados, y la charla entusiasta de Lily le dio un toque extra de animación a la reunión. La nueva incorporación a su pequeña familia, la anciana, parecía sonreír con sinceridad mucho más que antes, especialmente en momentos como estos. Desde que se mudó, fue como si hubiera cambiado de opinión. Pasó de ser una líder sabia y omnisciente con el peso del mundo sobre sus hombros a una especie de abuela para Lily, una amiga íntima para May y Grace, y una tercera figura materna para MJ y Peter. A medida que avanzaba la noche, Peter no pudo evitar sentir una punzada de curiosidad por los gemelos Maximoff, Wanda y Pietro. Los había visto brevemente durante su última visita a la escuela de Javier, y algo en ellos había despertado su interés. Tras dejar a su familia para que se relajara, se retiró a su habitación y comenzó a investigar a los hermanos. Su investigación reveló un pasado trágico que reflejaba su representación en las películas. Sobrevivientes de los atentados de Novigrad en Sokovia, huérfanos que habían perdido a sus padres a temprana edad. Sin embargo, Peter pronto descubrió una diferencia crucial. A diferencia de la versión cinematográfica de su historia, donde las armas de Tony Stark fueron responsables de la trágica muerte de sus padres, los acontecimientos reales demostraron que eran huérfanos mucho antes de los bombardeos. Ninguno de los dos supo quiénes eran sus padres desde el principio. Esto solo reforzó la intuición de Peter de que Magneto, su padre en los cómics, también podría desempeñar ese papel en este mundo. ¿Pero lo sabe Eric? Los pensamientos de Peter daban vueltas mientras se preguntaba si Magneto se estaba escondiendo de sus hijos, o si tal vez simplemente desconocía su existencia, lo cual era sin duda una posibilidad. Después de todo, Eric se había vuelto más blando en su etapa como Vengador, así que Peter no podía imaginarlo abandonando a sus hijos a propósito. Otra pregunta surgió en la mente de Peter. ¿Todavía odian a Tony? Aunque pasaron por una experiencia horrible en Novigrad, no perdieron a sus padres. Quizás pueda suavizar las cosas antes de que intenten hacer algo de lo que se arrepientan. Vestido con su traje de Spider-Man, Peter estaba a punto de partir hacia la escuela de Javier para investigar más a fondo cuando una voz familiar lo detuvo. «Papá. ¿A dónde vas?» Al girarse, vio a Lily parada frente a él con su propio traje de araña, la máscara ocultando su rostro pero su emoción evidente en su lenguaje corporal. «¿Qué quieres?», preguntó Peter, sabiendo que solo le salían los papá cuando tenía miedo o quería algo. Y desde luego no tenía miedo. ¿Por qué llevas puesto el traje? La sonrisa de Lily vaciló por un segundo antes de que una sonrisa radiante que podía verse incluso debajo de su máscara regresara. Porque voy contigo, papi. De verdad que no puedo negarme, ¿verdad? Peter suspiró y se inclinó a su altura. De acuerdo, puedes venir, pero recuerda llevar siempre la mascarilla puesta y no revelar tu identidad. Solo visitaremos la escuela de Javier. Lily asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes de anticipación. Vamos, papá. Y los papás desaparecen en cuanto consigue lo que quiere. ¿Cuándo se volvió mi hija tan manipuladora? Peter negó con la cabeza y rápidamente le envió un mensaje a MJ, informándole que Lily lo acompañaría al colegio de Javier para que no se preocupara. Con los preparativos en orden, Peter abrió un portal y padre e hija lo cruzaron. Llegaron al tranquilo entorno de la escuela de Javier, donde los recibió la visión de niños metahumanos jugando en el patio delantero. Lily observaba con asombro cómo niños con diversas mutaciones demostraban sus habilidades únicas. Ansiaba unirse a ellos, con los dedos inquietos bajo los guantes. Al ver su entusiasmo, Peter le dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza. Adelante, pequeña. Únete a la diversión, pero recuerda, no reveles tu identidad. Lily asintió con la cabeza, comprendida, con su joven corazón lleno de emoción mientras corría hacia un grupo de niños de su edad. Cada uno poseía mutaciones diferentes, y estaba ansiosa por aprender sobre ellos y hacer nuevos amigos. Peter vio a X-23, Kitty Pryde y algunas otras caras conocidas entre la multitud a la que se unía. Con Lily ocupada, Peter usó la gema de la realidad para hacerse invisible y entró en la mansión, buscando la habitación de Wanda y Pietro. Necesitaba respuestas sobre su conexión con Magneto, así que quería robar a Agni y analizarlo con Erix.
Quizás robar algunos pelos de un cepillo. Paseando por la mansión sin ser notado, no pasó mucho tiempo antes de que Peter viera a Wanda Maximoff, la bruja escarlata, corriendo frenéticamente por la mansión, con los ojos desorbitados por la preocupación. ¿Has visto a Pietro?, le preguntaba Wanda a cada persona que encontraba, con la voz temblorosa por la ansiedad. Peter permaneció en las sombras, observándola. La siguió unos instantes, observando cómo su frenética búsqueda la conducía de vuelta a su habitación. Cuando Wanda entró en su habitación y cerró la puerta, las paredes parecieron reverberar con la intensidad de sus emociones mientras se desplomaba en el suelo, llorando desconsoladamente. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, su cuerpo comenzó a brillar con un tenue color rojo, y sus poderes se volvieron más fuertes y caóticos con cada segundo que pasaba. Esto no está bien y Peter sabía que no podía esperar más. Liberó su invisibilidad en el centro de la habitación. La habitación era un torbellino de energía carmesí, que giraba caóticamente mientras los poderes de Wanda se descontrolaban. Conociendo el potencial destructivo de su magia, Peter actuó con rapidez. Invocó la poderosa gema de la realidad, cuyo brillo iridiscente atravesó el caos. Con un pensamiento concentrado, contuvo sus poderes rebeldes, sellándolos temporalmente. Los ojos de Wanda se abrieron de par en par al sentir que su magia se controlaba. Sus lágrimas seguían cayendo, pero la habitación a su alrededor comenzó a estabilizarse. Cuando finalmente levantó la vista, vio a Spider-Man de pie sobre ella. ¿Estás bien?, preguntó Peter con genuina preocupación, agachándose junto a ella. ¿Qué pasó? Wanda se secó las lágrimas con el dorso de la mano y asintió. No sé qué pasó. Mi hermano se escapó y no pude detenerlo. Peter frunció el ceño, dándose cuenta de que la situación podría ser más grave de lo que había pensado inicialmente. ¿A dónde se fue? Wanda dudó un momento, con la mirada fija en el suelo mientras luchaba con sus emociones contradictorias. Finalmente, tomó una decisión y miró a Peter. Él fue a matar a Tony Stark, admitió con voz temblorosa. No quería delatarlo, pero me da miedo lo que pueda hacer. Solo quiero que vuelva aquí, a salvo en la escuela, donde podamos volver a ser una familia. Lamentablemente, Peter no se sorprendió. Ya veo, las consecuencias de tal acto serían catastróficas para Pietro, y Wanda parecía darse cuenta de ello. Tony Stark es una figura pública muy querida, y un ataque contra él convertiría a su asesino en el enemigo público número 1. Y eso es precisamente lo que Wanda no quiere que suceda. Puede que odie a Tony Stark y a Estados Unidos tanto como cualquier socoviano, pero simplemente no valió la pena. Lo encontraré, le aseguró Peter a Wanda. Pero debes quedarte aquí y controlar tus poderes. Haré todo lo posible por traer a tu hermano sano y salvo. Wanda asintió, depositando toda su confianza en Peter. Si había alguien capaz de traer de vuelta a su hermano y arreglar la situación, ese era Spider-Man. Mientras tanto, Pietro, el hermano díscolo de Wanda, se movía como una mancha borrosa por las calles oscuras de Nueva York. Su cabello plateado y su ropa roja se recortaban contra la noche. Tenía un único objetivo en mente: llegar a la Torre de los Vengadores y enfrentarse al hombre al que culpaba del sufrimiento de él y sus hermanas, Tony Stark. Al acercarse a la imponente estructura, Pietro recorrió con la mirada el imponente edificio. Había oído hablar de sus sistemas de seguridad y defensas, pero confiaba en sus propias habilidades. Con su velocidad y reflejos mejorados, creía poder sortear cualquier obstáculo. Disminuyendo la velocidad lo justo para asimilar la situación, Pietro evaluó la entrada principal. 2 guardias de seguridad vigilaban los controles automatizados dentro del gran vestíbulo. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro al darse cuenta de que podía pasar fácilmente los controles y superar la intuición de los guardias. Sin dudarlo, Pietro se lanzó hacia adelante a una velocidad que lo hacía casi invisible a simple vista. Pasó como una exhalación junto a los guardias, quienes apenas percibieron una ráfaga de viento antes de que sus alarmas comenzaran a sonar. Confundidos y desorientados, intercambiaron miradas desconcertadas, sin comprender lo que acababa de ocurrir. Dentro de la torre, las alarmas resonaban por los elegantes y modernos pasillos. El personal de seguridad acudió rápidamente al vestíbulo para evaluar la brecha. Sus pantallas mostraban imágenes borrosas de una figura vestida de rojo y plata que pasaba a toda velocidad. ¿Qué diablos fue eso?, exclamó uno de los guardias. No lo sé, respondió su compañero, todavía intentando comprender lo que acababa de pasar.
Pero fue rápido, más rápido que cualquier cosa que haya visto jamás. Pietro, mientras tanto, ya había subido varios pisos, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. Estaba más cerca que nunca de su objetivo, impulsado por un ardiente deseo de venganza. Capítulo 464. Hombre mágico. En el corazón del extenso taller de Tony Stark, bañado por la suave luz de las luces alimentadas por reactores de arco, el genio inventor estaba absorto en una compleja tarea. Sus manos enguantadas manipulaban con destreza diminutos nanobots, perfeccionando las últimas mejoras para su traje de Iron Man. La sala vibraba con la sinfonía mecánica del progreso, y Tony se sentía en su salsa. Justo cuando Tony estaba a punto de lograr otro avance, Jarvis, la siempre vigilante IA, intervino con urgencia. Señor, tenemos una brecha en el edificio. Tony frunció el ceño, dejando de lado la delicada tarea y centrando su atención en el monitor cercano. Observó cómo Jarvis mostraba las imágenes de la cámara de seguridad de una mancha roja y plateada que cruzaba el vestíbulo a toda velocidad, desafiando las leyes de la física. La figura evadió a los guardias de seguridad sin esfuerzo, dejándolos desconcertados a su paso. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Tony para sí mismo, con la mirada fija en el caos de la pantalla. Jarvis respondió rápidamente. Desconocido, señor. La expresión de Tony se volvió más seria al comprender la amenaza potencial. Cierra la escalera, Jarvis. Apenas dio la orden, el monitor mostró que los paneles junto a las puertas de la escalera se tornaban carmesí, sellando el camino del intruso. Mientras Tony seguía observando la situación, la mancha roja y plateada se detuvo abruptamente frente a una puerta. La cámara se acercó, revelando a un joven adolescente, que parecía frustrado mientras luchaba por abrir la puerta metálica. Era evidente que su increíble velocidad no bastaba para superar la robusta seguridad de la puerta. Pietro, al darse cuenta de que lo observaban, miró a la cámara y soltó un torrente de palabras rimbombantes. Stark, maldito cobarde. Abre esta puerta, cobarde. Enfréntate a la muerte como un hombre. Tony arqueó una ceja intrigado al oír su nombre. Jarvis, ¿quién es este chico y por qué me odia tanto? La IA inició rápidamente una verificación de antecedentes y, en cuestión de segundos, una pantalla holográfica mostró información sobre Pietro. Es Pietro Maximoff, estudiante de la Escuela Javier para jóvenes talentosos. Originario de Sokovia, posee la habilidad metahumana de la supervelocidad. No hay información específica disponible sobre sus quejas contra usted, señor. Tony contempló la situación un momento, acariciándose la barbilla. Necesitaba respuestas, y no era de los que se echaban atrás ante una confrontación. De hecho, era conocido por buscar la verdad, por incómoda que fuera. Jarvis, llévalo a mi taller. Tengo un pequeño regalo de bienvenida para nuestro veloz amigo, declaró Tony, con la mente llena de ideas. Mientras Jarvis iniciaba el proceso para traer a Pietro al taller, Tony actuó con rapidez, recogiendo un viejo libro polvoriento y una selección de ingredientes raros de los estantes cercanos. Tenía toda la intención de llegar al fondo de la animosidad de Pietro y esperaba que su encuentro arrojara luz sobre la misteriosa venganza contra él. En la escalera tenuemente iluminada, Pietro Maximoff se encontró en un callejón sin salida. La puerta metálica que antes le había cerrado el paso se abrió de repente, permitiéndole continuar su ascenso hacia el taller de Tony Stark. Su confusión y sospecha eran evidentes, pero la curiosidad lo impulsó a adentrarse en la torre. Mientras Pietro maniobraba por el edificio, una creciente sensación de inquietud lo carcomía. Era como si la propia torre conspirara contra él, guiando sus pasos. Los ascensores se abrían con un sonido metálico en el momento oportuno, las puertas se cerraban tras él y los mecanismos bloqueaban los pasillos, dirigiéndolo implacablemente hacia adelante como una rata en un laberinto. Se sentía como una marioneta en manos ajenas, incapaz de escapar de la inexorable atracción hacia su destino. Su corazón se aceleraba mientras seguía adelante, decidido a matar al hombre responsable de su horrible infancia y la de sus hermanas. Por muy sospechosa que fuera la situación, se repetía a sí mismo: aunque caiga en una trampa, nadie podrá atraparme. Los pasillos parecían interminables, sin vuelta atrás. Y después de lo que pareció una eternidad, Pietro finalmente encontró su objetivo. Por fin, llegó a una puerta abierta, desde donde pudo ver a Tony Stark, que esperaba al otro lado con expresión de suficiencia. Tony saludó a Pietro con una sonrisa exasperante. Hola. ¿Cómo me dijiste? Ah, sí, me llamaste jodido marica.
le dirigió a su invitado una mirada burlancia. Bueno, ¿entras? ¿O te estás volviendo loco? Pietro sabía que debería haber sido más cauteloso. Tony sin duda lo estaba provocando y ni siquiera llevaba puesta su armadura, pero la ira de Pietro lo cegó ante el peligro potencial. Con una descarga de adrenalina, antes de que Tony pudiera terminar de hablar, se transformó en una mancha borrosa, entrando a toda velocidad en la habitación con la intención de matar irradiando desde su interior. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Al dar un solo paso en la habitación, el suelo se iluminó, revelando un intrincado círculo de hechizos pintado en el suelo. Era una trampa, y Pietro había caído en ella sin pensarlo 2 veces. Antes de que Pietro pudiera reaccionar, su veloz velocidad se detuvo bruscamente, como si hubiera chocado contra una pared de ladrillos. Al intentar escapar del círculo, una barrera invisible le bloqueó el paso. Su cuerpo retrocedió y se estrelló contra el suelo, jadeando de dolor. El círculo de hechizos lo había atrapado, atrapándolo dentro. Tony Stark, que había estado observando a Pietro acercarse con expresión perpleja, ahora esbozaba una sonrisa de satisfacción. Avanzó a grandes zancadas, deteniéndose justo fuera del círculo de hechizos. Hola de nuevo, saludó Tony, inclinándose a la altura de los ojos de Pietro. Ahora, ¿podrías decirme por qué decidiste entrar en mi edificio y matarme? Pietro apretó la mandíbula. Sus ojos azules ardían de ira y frustración. Quería respuestas, pero la trampa de Tony lo había dejado vulnerable, incapaz de moverse. ¿Por qué crees? Nos arruinaste la vida, Stark. Tú y tus armas. Antes de que Pietro pudiera decir nada más, un portal repentino apareció junto a Tony. La grieta reveló nada menos que a Peter Parker, vestido con su atuendo de Spider-Man, listo para la batalla. Peter había llegado, anticipando un enfrentamiento desesperado entre Pietro y Tony. Sin embargo, lo que encontró fue a Pietro atrapado dentro de un círculo de hechizos y a Tony fuera de él, completamente ileso. Oh, gruñó Peter, y su postura se volvió mucho más relajada que antes. Ya te encargaste, Tony, aún con esa sonrisa de suficiencia, hizo un gesto casual hacia Pietro con la mano. Sí, supongo que sabías que venía aquí, ¿no? Peter asintió mientras se acercaba y admiraba la obra de Tony. Sí, su hermana no quería que arruinara su vida, así que me pidió ayuda. Los ojos de Pietro se abrieron de par en par, traicionado. Corrí a detenerlo, pero supongo que vine en vano. Buen trabajo con el hechizo del límite, por cierto. No es perfecto, pero debería contenerlo fácilmente. Pietro, aún atrapado y furioso, se volvió hacia Peter con una mirada fulminante. De ninguna manera mi hermana me traicionaría. Odia a Stark tanto como yo. Peter se encogió de hombros mientras miraba a Pietro. Bueno, puede que sea cierto, pero parece que te quiere más de lo que lo odia. Y sabe que matar a Iron Man te convertirá en el hombre más buscado del mundo. Te perseguirían hasta el fin del mundo hasta que te atraparan o te mataran. De hecho, te perseguirían hasta el fin del universo. Al fin y al cabo, tenemos naves espaciales y todo tipo de conexiones extraplanetarias. Peter continuó con voz firme. Además, ¿acaso pensaste en lo que podría pasarle a tu hermana? Porque no te estás sacrificando solo. Primero, perdería a un hermano y, como eres su única familia, la dejaría sola el resto de su vida. Y ni hablemos del castigo que recibiría si estuviera siquiera remotamente involucrada en la muerte de un héroe querido. Pietro miró a Peter. Su ira aún latía, pero su determinación flaqueaba. Quiso refutar las palabras de Peter, pero sabía que era la verdad. Si realmente seguía adelante con esto, su vida, e incluso la de su hermana, cambiaría irrevocablemente, y no sería para mejor. Aunque supiera en el fondo que Tony Stark se lo merecía, no podía matarlo sin más. De verdad tengo que dejarlo pasar. La sola idea le dejó un mal sabor de boca, pero a Pietro no se le ocurría otra solución. ¿Podrían explicarme por qué me quiere muerto? Nunca había visto a este chico, preguntó Tony, incapaz de contener la curiosidad. Peter se volvió hacia Tony. Vendiste armas a la Fuerza Aérea y las usaron para bombardear la ciudad donde él y su hermana vivieron de niños. Te culpan de arruinarles la vida. Se apresuró a explicar, lo que hizo que Tony frunciera el ceño con tristeza. Incapaz de contenerse, Pietro intervino para añadir más detalles. No solo nos arruinó la vida. Nos arruinó la vida a todos. Sus bombas mataron y desplazaron a innumerables habitantes de Sokovia. Incluso nuestros amigos desaparecieron de la noche a la mañana.
Murieron por las bombas, murieron de hambre después o se fueron con un grupo de refugiados, sin que se supiera nada de ellos. Pietro se gira para mirar fijamente a Tony a los ojos. Y antes de que pongas excusas, puede que no hayas lanzado las bombas, pero compartes la misma culpa que quienes sí lo hicieron. Tony hace una pausa antes de hablar. Lo siento, chico, dijo con todo el corazón. De verdad, como sea, Pietro resta importancia a su disculpa. Sácame de aquí. Necesito volver a la escuela antes de que Wanda empiece a preocuparse demasiado. Claro, asiente Peter, sabiendo que no lo volverá a intentar. Dile a tu hermana que la visitaré más tarde. A Pietro no le gustó cómo sonaba eso, aunque no tuvo tiempo de hacer preguntas porque un portal se abrió bajo sus pies. Recordando que necesitaba una muestra de Agn, Peter cerró el portal justo a tiempo para cortar algunos cabellos de Pietro mientras caía y desaparecía de la habitación. Acercándose al hechizo límite, Peter lo golpeó con su dedo, rompiéndolo con facilidad. Ahora solo estás presumiendo, murmuró Tony molesto. Ignorando al niño hombre que hacía pucheros, Peter se acercó y agarró algunos cabellos de Pietro. Toma, Peter se los entrega a Tony. Haz algo útil y compara esos cabellos con el Agn que tenemos de Magneto. ¿Por qué? Pregunta Tony. Tengo una corazonada y... Capítulo 465. Yo soy tu padre. Momentos después de que Peter le entregara el cabello de Pietro a Tony, Jarvis analizó diligentemente las muestras de Agn. Los resultados llegaron rápidamente, lo que llevó a Jarvis a transmitir la información con un tono distante. Señor, he completado el análisis de Agn. Pietro Maximoff es, efectivamente, el hijo biológico de Eric Lenser, también conocido como Magneto. La revelación quedó suspendida en el aire, y Tony se quedó atónito y en silencio por un instante. Era una verdad inesperada, y sus implicaciones eran asombrosas. Peter rompió el silencio con una pregunta que le rondaba la cabeza. Jarvis, ¿tenemos alguna información sobre su madre? ¿Quién es? Jarvis respondió con prontitud. Lamento informarle que no he podido encontrar ningún dato sobre la identidad de su madre en las bases de datos gubernamentales ni corporativas. Sin embargo, tengo información sobre su origen étnico. Parece ser de ascendencia romaní. Peter frunció el ceño, reflexionando sobre este nuevo descubrimiento. Entonces, su madre era romaní. Al menos eso es algo. Pero no nos dice mucho sobre ella. ¿Es una humana normal, Jarvis? Jarvis respondió. Según los datos disponibles, no hay indicios de que poseyera habilidades metahumanas. Es probable que fuera una humana normal. Tony, que había estado sumido en sus pensamientos, finalmente rompió el silencio. Peter, ¿qué hacemos ahora? ¿Se lo contamos a Eric? Peter asintió con determinación. Sí, me encargo yo. Deberías mantenerte al margen. Al fin y al cabo, sus hijos te odian con fervor. Tony suspiró, con la mirada fija en el suelo. Tienes razón, dejaré este drama en tus hábiles manos. Probablemente sea mejor que no me involucre directamente en esto. Peter le puso una mano tranquilizadora en el hombro a Tony, ofreciéndole una leve sonrisa. No te preocupes, Tony. Yo me encargo. Y quizás, solo quizás, podamos encontrar la manera de reconciliarnos con sus hijos. Después de todo, ya has hecho mucho para enmendar tu pasado. No pueden seguir enojados contigo para siempre. Tony esbozó una pequeña sonrisa triste, apreciando el optimismo de Peter. Eso espero. Con el plan decidido, Peter se dio la vuelta para irse, dirigiéndose a la puerta. Mientras su figura desaparecía en el pasillo, Tony permaneció en su taller, absorto en sus pensamientos. No pudo evitar arrepentirse de cada arma que vendió, así como de cada centavo que ganó con la muerte de otros. Si tan solo se hubiera dado cuenta de su error y hubiera fabricado el traje de Iron Man antes. ¿Quién sabe cuántas personas estarían vivas y sanas? En el corazón de la Torre de los Vengadores, Peter estaba sentado tras su escritorio, su oficina iluminada por el tenue resplandor de las luces de la ciudad que se filtraban por las ventanas. Había convocado una reunión con un compañero concejal de los Vengadores, alguien con un papel importante en el drama que se desarrollaba. Los dedos de Peter tamborileaban sobre la superficie pulida de su escritorio, sus pensamientos eran un torbellino de anticipación. Momentos después, la pesada puerta de su oficina se abrió de golpe y Eric Lenser, más conocido como Magneto, entró con el porte majestuoso que solía acompañarlo. Saludó a Peter con un gesto de la cabeza mientras se sentaba frente a él.
Su aura magnética se palpaba sutilmente en la habitación. Entonces, ¿puedes explicarme finalmente por qué estoy aquí?, preguntó Magneto, con un tono de curiosidad y un toque de fastidio. No entiendo por qué no me lo pudiste decir por teléfono. Después de todo, estoy muy ocupado últimamente. No tienes idea de cuántas instalaciones de experimentación metahumana han estado apareciendo últimamente. 2 en el último mes y 8 en el último año. No olvidemos que prácticamente dirijo a los Vengadores, así que, tarde o temprano, cada uno de tus informes llega a mi escritorio. Pero no te llamé por eso. Peter se aclaró la garganta con expresión seria. Eric, hay algo que necesito hablar contigo. Es importante. Magneto lo miró con una ceja levantada. Su rostro, protegido por el casco, no delataba ninguna emoción. Continúa. Peter se inclinó hacia adelante y respiró hondo antes de empezar. Hace poco les hicimos una prueba de ADN a 2 personas. Y los resultados, bueno, dieron positivo. Eric, son tus hijos. La revelación quedó suspendida en el aire como un silencio cargado. Por un instante, pareció como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El aspecto normalmente estoico de Magneto flaqueó, y su cabeza, protegida por un casco, se inclinó ligeramente como si procesara la información. Debes estar equivocado, dijo finalmente, con un tono de incredulidad. No tengo hijos. Peter respondió rápidamente, con tono serio. Eric, estamos más que seguros. La prueba de ADN fue concluyente. Son tus hijos. Puedo mostrarte la prueba si quieres. La sorpresa en el rostro de Magneto era palpable. Sus ojos se abrieron de par en par bajo la fachada metálica. Y era la reacción que Peter esperaba. Después de todo, si no estaba sorprendido, era muy probable que abandonara a sus hijos a sabiendas. Pero, por suerte, no parecía ser el caso. Parecía bastante confundido y conmocionado por toda la situación, y no había rastro de reconocimiento en sus ojos. Peter continuó. Creo que ya entiendes por qué quería contarte esto en persona. No es precisamente una noticia que se dé por teléfono. ¿Dónde están?, preguntó Magneto, con la voz casi temblorosa de anticipación. ¿Dónde están mis hijos? Peter se recostó en su silla, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Probablemente ya los conoces, Eric. Ambos son alumnos de la escuela de Javier. La revelación dibujó una sonrisa satisfecha y orgullosa en el rostro de Magneto. Siempre había sido un firme defensor de los mutantes, o mejor dicho, de los metahumanos, como se les llama hoy en día. Y el hecho de que sus propios hijos fueran portadores del Gen X lo llenó de una inmensa satisfacción. ¿Quiénes son?, pregunta Magneto, ansioso por saber qué poderes recibieron sus hijos. Wanda y Pietro Maximoff, revela Peter. Una mezcla de emociones se reflejó en el rostro de Magneto. Su casco ocultaba la magnitud de su reacción. Estaba impactado, pero bajo eso, Peter detectó orgullo. Después de todo, Pietro era sin duda uno de los metahumanos más fuertes de la escuela de Javier. Y aunque los poderes de Wanda eran incontrolables en ese momento, eran sin duda poderosos. Incluso podría ser más fuerte que su hermano. Claro, reflexionó Magneto, asintiendo. Ahora los recuerdo. Wanda con sus poderes extraños, y Pietro, el velocista. Han heredado de mí más de lo que jamás hubiera imaginado. Peter asintió, mirando a Magneto a los ojos. Sí, ambos son increíblemente poderosos, pero ¿le suena su apellido? Al fin y al cabo, probablemente lo heredaron de su madre, y bueno, la dejaste embarazada. Por si sirve de algo, Jarvis dijo que era de ascendencia romaní. Magneto reflexionó un momento antes de finalmente temblar negativamente. No es por presumir, pero en aquellos tiempos era todo un galán. Me temo que hará falta algo más para refrescarme la memoria. Peter suspiró. Bueno, les preguntaré a los gemelos luego. Quizás alguno recuerde algo sobre su madre que pueda ayudar. La mirada de Magneto se endureció con determinación al mirar a Peter. Quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas. Peter sonrió, aliviado de que la conversación tomara un rumbo positivo. Ese es el plan, Eric. Organizaremos una reunión y podrás contárselo. Ellos tampoco lo saben, así que seguro que se sorprenderán al saber que tienen un padre. Magneto asintió, comprendiendo, con la mirada perdida por un instante mientras contemplaba el futuro. Gracias por informarme sobre esto. Me has dado una segunda oportunidad que nunca supe que podría tener. Peter se encogió de hombros mientras se relajaba en su silla. No hay problema. Es lo que hago.
El sol proyectaba un cálido tono dorado sobre los tranquilos jardines de la escuela Javier para jóvenes talentosos al día siguiente del encuentro de Peter con Magneto. En el tranquilo jardín, Peter permanecía a una distancia prudencial, oculto por el frondoso follaje de un seto cuidadosamente cuidado. Observaba atentamente cómo Magneto, una figura poderosa en el mundo de los metahumanos, se sentaba frente a dos adolescentes conocidos, Wanda y Pietro Maximoff. Wanda y Pietro eran la viva imagen de la vitalidad juvenil y la aprensión, con expresiones que mezclaban curiosidad e inquietud. No pudieron evitar un presentimiento mientras se preguntaban por qué Magneto, una figura que solo habían visto de pasada y de la que solo habían oído hablar en susurros e historias, los había llamado para hablar. La sola presencia de Magneto bastaba para estremecer a la mayoría. Su reputación como un formidable general de los X-Men era bien conocida en la comunidad metahumana. Para los gemelos, era una figura enigmática, una fuerza poderosa a tener en cuenta. Sentado a una mesa en el jardín, Magneto juntó sus manos enguantadas, con la mirada penetrante fija en sus dos hijos. Podía percibir su inquietud, su incertidumbre sobre el propósito de esta reunión. Estoy seguro de que ambos se preguntan por qué pedí hablar con ustedes hoy, comenzó Magneto, su voz profunda tenía un poder que no podía ignorarse. Wanda y Pietro intercambiaron una mirada cautelosa pero permanecieron en silencio, esperando que continuara. Magneto se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. Hay cosas de tu pasado que mereces saber, cosas que acabo de descubrir ayer. Wanda frunció el ceño al intercambiar otra mirada con su hermano. No sabía a dónde iba esto, y solo esperaba que no estuvieran en problemas. Magneto hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa de madera, creando un ritmo casi hipnótico. Debería haber estado ahí para ambos. Debería haberlos protegido. Pero parece que el destino no lo permitió. Pietro entrecerró los ojos con sospecha. ¿De qué estás hablando? Magneto respiró hondo, preparándose para lo que estaba a punto de revelar. Wanda, Pietro, soy vuestro padre. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. El tiempo pareció detenerse mientras Wanda y Pietro procesaban la impactante revelación. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, e intercambiaron miradas atónitas, incapaces de hablar. Mientras observaba desde su escondite, Peter no pudo evitar pensar. De alguna manera extraña, esto me recuerda a Star Wars, Luke, yo soy tu padre. Fin del capítulo 465.